Nuevamente estamos con ustedes este día domingo. Agradecemos a Dios esta oportunidad de compartir esta palabra con todos ustedes. Estaremos hablando de lo que es siempre en triunfo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17, dice: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Bueno, en la vida pasamos por todo tipo de situaciones. Hay situaciones que nosotros las clasificamos como buenas y otras malas, ¿verdad? En algunos casos salimos triunfantes y en otras ocasiones no salimos tan bien librados, ¿verdad? De las situaciones. Pablo está hablando a los corintios de su retraso al visitarlos, de su conflicto de corrección que les tuvo que hacer a la iglesia, pero también de su angustia por Tito, que no lo encontró, ¿verdad? Y del cuestionamiento de su apostolado, que ellos estaban cuestionándolo. Y esta declaración la consideramos haciéndola nuestra. Pablo está diciendo: siempre en triunfo en Cristo. Para hacerla nuestra tenemos primero que considerar la aceptación de una condición de rendición que tenía Pablo. Dice: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Bueno, aquí Pablo presenta un cuadro de un emperador romano que regresa triunfante. Cada emperador lo hacía cuando llegaba a Roma, hacía un desfile. Él iba al frente triunfante, ¿verdad? Había música, había sacerdotes con incienso, era toda una celebración. Era un desfile con los esclavos de guerra, el botín, ¿verdad? Las riquezas, todo lo que ellos lograban adquirir. Iban los que fueron conquistados, ¿verdad? Los que se rindieron iban desfilando ahí también, en una marcha, en una procesión, pues, de vergüenza, de derrota. Pablo marcha ahora, él está aludiendo a esta situación, pero él marcha con su Mesías en un desfile triunfal, donde él participa como un esclavo rendido, participando del triunfo, participando de la victoria de su Mesías, del grandioso Rey, siempre triunfante en todo lugar. Pablo había aceptado su condición de esclavo por amor de Cristo. Muchas cosas no nos conforman de la palabra, ¿verdad? La fe nos coloca en una posición no siempre aceptable, no nos conforma a muchas situaciones de las que nosotros tenemos que despojarnos, de las que nosotros tenemos que dejar. Siempre vamos a verlo, que nos coloquemos bajo la palabra de Dios, nos daremos cuenta que hay pérdidas, perdemos algunos derechos y cederlos no es tan fácil. Nos hace pensar que estamos en desventaja. ¿Qué decía el apóstol Pablo, que perdió muchos derechos, muchos privilegios? Dice en Filipenses, capítulo 3, versículo 7 al 9, dice: Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuánto es lo que se cree en la palabra, verdad? No sé hasta qué punto, pero cuando se cree en la palabra se acepta la condición que tenemos ahora en Cristo. Nos conformamos solamente con Él. Es nuestro gozo, es nuestra sabiduría, es nuestra justicia, es nuestra plenitud. Solo aceptamos sus palabras en fe. Ahora Cristo lo llena todo. La vida nos da grandes satisfacciones, pero cuando pasamos por dolor y quebranto, nos incomodamos de nuestra condición en Cristo. Las vivencias nos hacen cambiar nuestra personalidad, nuestra perspectiva de la vida. Nos tornamos distantes, inconformes, resentidos con todo y con todos. Tenemos el caso de Noemí, ¿verdad? En el libro de Ruth. Noemí fue una mujer que su nombre significa dulzura, pero después de que ella tuvo pérdidas, su esposo y sus hijos, ella dijo: ya no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara. La vida había hecho cambios, había hecho estragos en esta mujer, ¿verdad? Y aunque fueron sanados con el tiempo, pero no siempre avanzamos después de una condición así de quebranto. ¿Cuántas cosas hemos dejado de ser? ¿Somos mejores en Cristo? ¿Hemos perdido el sentido de gratitud con Dios? ¿Ya no disfrutamos los momentos cotidianos con los que convivimos a diario? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Hay cosas que nos han cambiado, ¿verdad? El apóstol Pablo había aceptado una condición
como esclavo por amor de Cristo, ¿verdad? Y él alude al desfile romano y dice, ahí voy desfilando en el triunfo, sí, de mi rey soberano, en la victoria que él obtiene. Yo voy ahí como siervo, como esclavo, por amor a él. Ahora, no solamente es aceptar una condición, hay algo más. No solo es esa condición, es también aceptar que ahora estamos, las palabras de Pablo, en triunfo en Cristo siempre, es por el desarrollo de una actitud al conocerlo mejor a Él. Bueno, manifestamos olor de su conocimiento, sigue diciendo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra experiencia de conocimiento de Él? Versículos 15 y 16 del capítulo 2 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Bueno, el apóstol Pablo dice que vamos siempre en triunfo en Él, y Él manifiesta en nosotros su olor de su conocimiento. El conocerle es una experiencia interna, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿quién es suficiente para esto? Pero aquí Pablo continúa con el desfile del rey, ¿verdad? Victorioso en las calles de Roma. Ofrecían en el desfile un incienso, en el desfile triunfal. Los prisioneros desfilaban, caminaban adelante. Los que iban adelante serían perdonados y serían hechos ciudadanos. Los que marchaban al final serían pasados por un juicio y les esperaba la muerte, serían ejecutados, muchos de ellos. Pero para unos era olor de vida, para otros olor de muerte. Pero en Cristo todos somos fragancia para vida, al comunicar su conocimiento. Pablo afirma siempre que él está en triunfo en todo tiempo, en todo lugar, siempre. Porque el apóstol Pablo, él afirmaba que todo era un triunfo. Ahora, cuando vemos la vida de Pablo, en Éfeso le fue bien, en Filipos le iba bien, pero en Atenas no le fue bien. Y si le preguntáramos, Pablo, ¿tuviste triunfo en Atenas? Pablo nos contestaría, claro que sí, aunque no miró mucho resultado, pero es un triunfo. ¿Por qué Pablo afirma siempre que hay un triunfo en todo lugar y en todo momento, siempre? ¿Por qué Pablo afirma esto? Nos contestaría que sí. Bueno, porque para Dios siempre somos olor grato de Cristo. Se salven o se pierden los que les compartimos este conocimiento, ellos van a ver nuestra actitud. Nosotros vamos a darlo a conocer como vida a los que reciben esa vida, ¿verdad? El que ve a un Cristo vivo, el que logra ver a un Cristo vivo, tendrá vida. Pero el que está viendo un Cristo que ya no vive y que no le ve el poder que tiene, pues será olor de muerte, ¿verdad? Para él. ¿Cómo mostramos a Cristo a nosotros? ¿Cuál es la actitud nuestra? ¿Nos lleva a dar olor de su conocimiento de un Cristo poderoso? Yo le pregunto a usted. Tenemos la necesidad de dar a conocer a Dios en una actitud de fe, cada uno de nosotros. Esa fe tiene que ser conocida, Dios tiene que ser conocido en su persona a través nuestro, que conozcan sus caminos, sus propósitos en nuestras vidas. Ahora, hablamos en Cristo no medrando su palabra, es lo que está diciendo Pablo. Muchos hablan para medrarla, hablan falsamente, era lo que había, el peligro que había ahí también en Corinto, pero nosotros hablamos en Cristo, ¿verdad? Lo que hablamos tenemos que hablarlo en Cristo, o sea que tenemos que comunicar un mensaje entendible de Dios. La palabra nos habla de quién es Dios, la palabra nos dice de sus caminos, de sus propósitos, y una de las intenciones de Dios es revelarse a la humanidad, a todos nosotros, darse a conocer, que de esa manera todo el mundo pueda entenderse con Él. Dios no se oculta, Dios se ha dado a conocer, Dios quiere mostrarse, Dios quiere revelarse, pero lo va a hacer a través del hombre que explica su palabra. La palabra de Dios habla de su persona, habla, sí, de sus caminos, nos dice cómo relacionarnos, y cada uno de nosotros ahora hablamos en Cristo y hablamos su palabra, pero tenemos que hacerlo de manera que sea Él conocido, de manera que la gente pueda conocerlo, de manera que la gente pueda creer y experimentar y conocer, ¿verdad? Ese olor grato pueda la gente también disfrutarlo, pero pueda convertirse en ellos también un olor grato de su conocimiento. Así es que es tan importante que ahora nuestra actitud, también ahora que nosotros estamos aceptando una condición de ser siervos, de ser esclavos, ahora nuestra actitud debe ser de fe, y que manifestemos a Jesucristo siempre en triunfo, aún en los momentos difíciles, aún en las pérdidas, aún en todo tiempo. La experiencia de su persona, la experiencia de un Dios vivo está a nuestro alcance y está para nosotros en fe. Pero hagámonos la pregunta del versículo 16 del capítulo 2 al final: ¿quién será suficiente para esto?
¿Quién? En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 3 dice otra vez, leyendo ahí la continuación, dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pablo no necesitaba llevar cartas que lo adularan ni lo recomendaran. Las cartas son los mismos corintios y pueden ser leídas por todos. La efectividad era que habían sido escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios en sus corazones. ¿Quién es efectivo para esto? Aquí la garantía es que el Espíritu de Dios había escrito en sus corazones. No era tinta, no era un convencimiento, no era mero conocimiento, ¿verdad? Nada más cerebral, intelectual. Era un conocimiento experimental lo que ellos estaban teniendo. ¿Por qué venía esto? Bueno, porque ellos habían oído la palabra y la habían creído, y fue olor de vida para ellos. Aceptaron una condición de vida como esclavos, pero también esa condición los llevó a tener una actitud de fe y ser olor siempre de vida donde quiera que estaban, y caminar siempre en triunfo en todo tiempo, en todo lugar donde ellos caminaban. Iba el rey triunfante, iba siempre, ellos iban con él. En una victoria continua, sin importar, ¿verdad? Decíamos hace un momento, Pablo, aún en los lugares difíciles o cuando fue apedreado, le preguntamos, ¿hubo triunfo? Y él diría, sí, sí lo hubo, sí, porque en Dios siempre seremos olor de vida, así acepten algunos o así rechacen. Y aquí Pablo está hablando, ustedes son las cartas ahora, ¿verdad? Lo que Dios hace se ve en las personas. No hay equivocación. Lo que Dios realiza, sí, se ve. O sea, hay frutos palpables. La gente puede conocer, puede experimentar de Dios cuando cree la palabra y la recibe, ¿verdad? Entonces llega un conocimiento muy diferente a sus vidas que les da la experiencia, ¿verdad?, de conocer la persona de Dios como se manifiesta en su palabra, y esto es muy importante. Capítulo 3, versículo 4 y 5 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra confianza siempre está en Cristo para con Dios. La condición que aceptamos en Dios nos permite tener una actitud de disposición, todo en fe. En esa confianza Dios es real y escribe en los corazones y puede ser leído en aquellos que lo reciben y le llaman, ¿sí?, Dios nuestro, y Él dice pueblo mío, y se llenan de Él, por supuesto. Es una impotencia querer dar consuelo a quienes están en quebranto, dar una palabra de fe a quienes están desanimados y derrotados, querer caminar en triunfo siempre cuando hay eventos dolorosos en la vida, cuando hay necesidades y limitaciones. ¿Por qué hay esta impotencia? Bueno, ¿quién es suficiente para esto? Cuando nosotros hablamos y hay quebranto emocional, quisiéramos levantar a la persona, quisiéramos darle, pero la clave aquí es un sediento llevando a otro sediento donde está la fuente. Y es un olor de vida, pero solamente aquel que recibe la palabra, aquel que cree, aquel que acepta una condición en Cristo. Es doloroso, es difícil. El apóstol Pablo dice que él se dio muchos derechos, los había dejado, todo lo tuvo por pérdida, por amor a Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es suficiente para esto? Nos encontramos con circunstancias, nos encontramos con situaciones que nos es difícil a veces conformarnos a ese momento. Nos es difícil aceptar las cosas que la vida, ¿verdad?, trae, nos acontecen. Pero ¿quién es suficiente para esto? Eso es tremendo, ¿verdad? Pablo está afirmando siempre en triunfo, sí, en todo lugar, en todo tiempo. ¿Cuál es el secreto de esto, verdad? El apóstol Pablo había conocido, experimentado, había creído en el Señor, había tenido una experiencia tan tremenda en su vida, sí, que él había tomado por la fe una actitud y después una conducta. Primero, él acepta la condición, la actitud,
y viene una conducta en la vida de Pablo. Esto tenemos nosotros que verlo. Nada llega solo, ¿verdad? En la vida de Pablo hubo una palabra, hubo una fe. Sí, esto es muy, muy importante para nuestras vidas. Siempre en triunfo, en todo tiempo, ¿verdad? Es lo que Pablo está diciendo, sin importar las adversidades que él pudiera vivir. Él sigue diciendo, siempre estamos en triunfo. Dios quiere llevarnos siempre en ese triunfo. ¿A quién busca Dios? ¿Para darse a conocer? ¿A quién busca Dios para que dé a conocerlo también? ¿A quién busca Dios para tenerlo siempre en triunfo? Vamos a ver primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 y 31. Dice, sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. A estos escogió Dios. ¿Quién era Pablo, verdad? Un asesino. Era un terrorista, Pablo, un fanático. Pero Dios lo escoge y ahora él se despoja. Acepta una condición en su vida. Eso le lleva una actitud, ¿verdad?, en la vida. Y un carácter es manifiesto en la vida de Pablo. A estos escogió Dios para cumplir sus propósitos, para vivir siempre en triunfo, en todo lugar en Cristo. Sin este versículo vital, sin esta comunión vital, nosotros no podremos ministrar con efectividad. Solo se vive siempre en triunfo, en ese vínculo vital con Él, como miembros de su cuerpo. Siempre en triunfo, en todo tiempo, ¿verdad? En todo lugar. Así es que es una cosa frustrante, le vuelvo a decir, cuando nosotros no podemos hacer nada por los demás. Estamos pasando por un tiempo donde hay familias enfermas, hay pastores que han padecido, hay una situación que se vive y parece que esto avanza. Si quisiéramos pararnos en medio de la mortandad con el incensario, ¿verdad?, y hacer expiación, que parara todo esto. Pero nosotros tenemos que seguir compartiendo una palabra, tenemos que seguir siendo olor de vida, y aquellos que lo reciben van a manifestar en ellos también un conocimiento de la vida de Dios. Dios quiere darse a conocer. Ahora, ¿quién es suficiente? En Cristo somos suficiente, en Cristo somos competentes, en Cristo somos capaces, y usted y yo tenemos que llegar a estar en Cristo. Para esto, recibir la palabra de Dios, creerla, aceptar. Hay muchas cosas que nos pueden gustar, pero vamos a aceptar una condición. Ahora nos rendimos a Él es nuestro Rey, caminamos con Él en victoria, ¿verdad? Triunfantes, ¿verdad? Como sus siervos. Y tenemos una actitud de fe ante las diferentes circunstancias, adversidades. Nadie de nosotros somos suficientes, pero en Cristo todo lo podemos. En Cristo somos más que vencedores. Que el Señor le bendiga. Cualquiera que sea la adversidad, tenemos que acudir a Cristo, orar y decirle, Señor, te necesitamos. Aquí estamos. Siempre en triunfo, en todo lugar, aunque vengan las adversidades. Que el Señor le bendiga y que esta palabra sea de edificación para usted. Dios le bendiga.